Bienvenidos a esta entrevista que estamos haciendo con Edgar. Bueno, Edgar se ha formado con nosotros en el curso de preparador de porteros. También lo comentamos ahora que también está realizando el curso de director metodológico. Pero bueno, en esta ocasión venimos a hablar un poco sobre todo el mundo del portero. Nada, Edgar, cuéntanos un poco, siempre solemos hacer esta primera pregunta para conocerlos a ustedes. Cuéntanos a qué te has dedicado hasta ahora, dónde te encuentras sobre todo, que es muy curioso, o sea que cuéntanos un poco tu trayectoria. Bueno, primero nada, agradeceros mucho la invitación. Es la verdad que un orgullo poder estar aquí. Y nada, yo la verdad que llevo entrenando desde que tengo 18 años como entrenador en España, en diferentes clubs. Y los últimos 4, pues bueno, por cuestiones de la vida y de las vueltas que da, pues me encuentro trabajando en China. He estado en academias chinas y ahora me encuentro trabajando en una academia internacional. Y bueno, llevando equipos y sobre todo encargado del departamento de porteros, aunque también me encuentro dentro del departamento metodológico. Muy bien, muy bien. Vamos a ir encaminándolo un poco a esa figura del entrenador de porteros. ¿Cuál crees que es la importancia que tiene para un club o para alguna academia el contar con un profesional de este tipo? ¿Qué importancia le das? Bueno, basándome un poco en mis ideas y teniendo en cuenta una referencia de cuando yo tenía 5 años, ¿vale? Yo era delantero centro y decidí hacerme portero gracias a mi entrenador, entre otras cosas, en ese momento. Y él siempre lo decía, sois unos jugadores especiales, por lo tanto necesitáis un entrenamiento especial. Incluso Claro. Vuestras normas son especiales. Claro. Entonces, la importancia del puesto, ya partiendo de la base de que somos los únicos que podemos utilizar las manos. Claro. Por lo tanto, requerimos de esa formación especial. No se nos ha dado tanta importancia hace muchos años, pero cada vez estamos adquiriendo más. A medida que el fútbol avanza, la tecnología avanza, los conocimientos avanzan, sí. Y se empieza a ver la necesidad de que el portero es diferente al resto. Es igual, puesto que puede utilizar las mismas normas, pero luego tiene unas especiales que debe conocer, manejar, y también la técnica es diferente. Claro, entonces, que un profesional te enseñe es muy importante. Claro, que son puestos lo que dices tú, ¿no? Que son... Estás dentro del campo, pero es que, claro, es que tiene ciertas peculiaridades que tienes que conocer y de eso, pues, la importancia de tener un entrenador específico que prepare, sobre todo porque también entramos, en tu caso me comentabas antes que trabajas con niños, ¿no? Sí, y porque además, bueno, yo también he estudiado temas de educación en la universidad y partiendo de la base de los niños, siempre hay que tener una base. Al final siempre nos centramos en los profesionales y yo lo he vivido desde el punto de vista de cuando me he pasado a entrenar con niños de portero, quieres enseñarles todo muy rápido. Claro. Y nos olvidamos de que nosotros hemos sido niños y hemos necesitado una base, que ahora sabemos hacer lo que sabemos hacer gracias a la base. El niño no puede llegar a querer parar un balón en la escuadra en el minuto 1, porque es imposible. Tiene que tener una técnica, tiene que tener unos conocimientos, una coordinación motora, y es muy importante para los niños que el especialista realmente entienda que tiene que ir desde la base. Y realmente ese, en el curso que hemos estado cursando con vosotros, es uno de los aspectos que me ha llamado mucho la atención, que nos olvidamos de esa base. Claro, que lleva un proceso, ¿no? Claro. Lo bueno en tu caso es que también estás compaginándolo un poco con ese curso de metodología y también estás cogiendo seguramente cosas para aplicarlas luego al entrenamiento de portero. O sea que yo creo que en ese sentido lo estás compaginando muy bien porque te va a ayudar bastante a estructurar todo ese progreso que debe tener o que debe tener los porteros, ¿no? En este caso. Sí, la verdad que tener conocimientos de varias áreas es muy importante. Al final, nosotros por el trabajo que tenemos como entrenadores, ya sea desde hobby o desde un trabajo formal, tenemos que relacionarnos con profesionales de diferentes áreas. Al final no es, yo como no soy portero, entrenador de porteros, no tengo que saber nada sobre el asunto. Siempre es bueno porque al final tú trabajas como un equipo y todo eso te ayuda. Desde luego, desde el área de metodología intentamos formar con ese proceso a todos nuestros entrenadores. Vale, la siguiente, Edgar, sería 3 atributos claves para ser un buen entrenador de porteros. ¿Qué 3 atributos crees que pueden ser importantes que los tenga? Es una muy buena pregunta, la verdad. Pues es difícil decidir porque al final son muchos aspectos los que influyen.
Pero la primera yo sí que creo que es tener en cuenta las necesidades del portero y las normas, puesto que todas son lo que hablábamos antes, ¿no? Pues tú tienes unas normas que últimamente están cambiando mucho. Y más en el asunto del portero. Pues antes tú podías pasarle el balón, el portero podía cogerla con la mano. Hace años eso ha cambiado. Ahora el penalti, un pie tiene que estar en la línea. Tienes que conocerte las normas. Es verdad. Conocerte el proceso que requiere el niño y que a veces lo que hablamos no es ir corriendo al final, sino que el niño entienda todo para que cuando llega a esa edad pre-profesional, podemos decir, o pre-senior, o como lo queramos llamar, esos 18, 19 años, el niño tenga unas bases. Claro. Y a partir de ahí, intentar que todo lo que hagas lo hagas con pasión para que el niño disfrute. Yo es lo que te decía, gracias a mi entrenador, se llama Vicente Serrano, él me ha ayudado muchísimo porque él me ha transmitido esa pasión. Es decir, él entiende el fútbol como un hobby y me ha transmitido que hay que transmitir eso. Al final el fútbol es un juego. Por mucho que lo queramos profesionalizar, es un juego y hay que disfrutarlo. Si el niño disfruta, el niño aprende. En el momento en que lo intentamos hacer como un trabajo extra, el niño acaba perdiendo motivación, no tiene la misma intensidad, sino que el niño disfrute al máximo, porque al final es cuando cumpla esos 18, 19 años, va a querer seguir disfrutando. El problema es que ahora con 16, 17 hay muchas cosas. Actividades de inglés, matemáticas, hay que ir a la universidad. Si el niño ya llega desmotivado a esa edad, va a acabar dejando el fútbol. Entonces yo creo que ya no solo desde el punto de vista del entrenador de porteros, sino desde el punto de vista del entrenador en general, es muy importante. Y el portero más, porque hemos de convivir con el error. Si realmente no disfrutas, sabes que cometes un error, te vienes abajo. Esa motivación, la motivación intrínseca decae y al final dices, ¿para qué? Entonces yo creo que hay que motivar al niño desde el juego. Sí, a veces se nos olvida eso que comentas, que es un juego. Y sobre todo cuando estamos trabajando con niños, intentamos profesionalizarlos y trabajar como si fueran profesionales cuando realmente es eso. Son niños que están aprendiendo y que tenemos que hacerlo lo más llevadero posible para ellos, porque si no es que se van a terminar aburriendo, si lo van a ver como comentabas tú, como un trabajo, ¿no? Vale, Edgar, pues lo siguiente que quería preguntarte, también sería interesante saber qué crees que es lo mejor del puesto del entrenador de porteros y lo más complicado de gestionar. Es una pregunta un poco difícil. Lo mejor que realmente puedes ver a los niños y a los porteros mejorar muy en amplios márgenes. O sea, no mejoran simplemente. Al final el jugador, como entrena en grupo, es mucho más difícil. El portero suele tener entrenamientos, podemos decir, más individualizados, no suelen ser grupos tan amplios. Es más sencillo verle la mejora, entonces eso es muy gratificante. Claro. Requiere mucho trabajo, obviamente, pero es muy gratificante. Y en lo peor o lo más difícil, bajo mi punto de vista, no vamos a decir lo peor, porque también... Sí, lo más complicado. Más difícil. Yo creo que puede ser el tema de que se hablaba mucho durante el curso, de saber convivir con el error. Al final eso viene muy dentro del propio portero. Y tú tienes que convencerle de que él tiene que saber convivir con el error, de que al final nuestros errores se pagan más caros que lo que puede pagarse el errar un pase o el confundirse en una situación de uno para uno en delantero, en un extremo, etc. Entonces, ese apartado psicológico del portero es muy difícil. Y yo siempre utilizo la misma excusa. Les digo, por ejemplo, cuando quiero que jueguen adelantado, les digo, si te meten gol por estar adelantado es mi problema. Pero si te meten gol por estar debajo de los palos, yo no quiero saber nada. Claro. Entonces ya les das más confianza, ¿no? Claro. Son juegos que les utilizas a ellos para que ellos también vean que tú confías en ellos, que es importante de que ellos tengan esa seguridad en sí mismos. Claro. Pero es un apartado difícil porque al final la psicología va, y sobre todo en edades tempranas, es muy difícil trabajarla. Claro. Lleva pues eso, también es un proceso que ellos adquieran esa experiencia, pero sí, coincido que el aspecto, pues es el aspecto psicológico y mental de un portero, creo que es lo más complicado de gestionar y de que, bueno, que también el entrenador de portero intente ayudar como tú comentabas, pero es creo que lo más difícil de gestionar.
Vale, el siguiente, en cuanto a la formación en sí, ¿algún módulo o algo que quieras destacar que hayas aprendido nuevo? Pues lo que te comentaba al principio, sobre todo el tema de que hay que empezar por la base. A veces llegamos y ya empezamos a los niños a hacerle batidas laterales y nos olvidamos de que obviamente el portero tiene que parar. Eso está claro y tal, pero tiene que tener una técnica. Es cierto que a veces la técnica no es la mejor o que a veces paras un balón y no sabes cómo. Eso está claro. Pero contra más asimilen la técnica básica y el proceso que tienen, no intentar llegar al 4 sin pasar por el 1. Claro. Y ir intentando hacer actividades también relativas con juego. Eso ha sido un apartado del curso que creo que es muy importante. El portero no es un ente privado que está allí en el área y ya nos olvidamos. Cada vez entra más en el juego. Tanto el juego con los pies como el juego de ataque, como el juego de defensa. Al final, en varias charlas se ha dicho que uno de nuestros trabajos, y esa charla yo creo que me ha quedado muy, muy, muy marcada, es que antes de parar tenemos que evitar que nos tiren. Por lo tanto, la comunicación, el hablar, el colocar a los jugadores forma parte del entrenamiento. Claro. No intentar como el portero, ala, te lo dejo 20 minutos y olvídate. No, el entrenador de porteros tiene que tener comunicación con el resto del cuerpo técnico, saber cómo va a jugar el equipo, conocer las ideas, pues si estás dentro de una academia, de la academia, claro, para que los porteros trabajen en relación al grupo. Que cuando se metan en el grupo no simplemente sea, pues yo estoy allí en la portería y lo que me tiran, pues lo paro. Y a partir de ahí, paso a paso, viendo lo que cada portero necesita. Cada portero es diferente. Cuando necesita pues más blocajes, cuando necesita más técnica de caída, luego comunicación con todo el staff, porque a veces también, desde el punto de vista de los entrenadores de porteros, vemos el entrenamiento. Sí. También tenemos que estar en los entrenamientos con el resto del grupo, no solo en el individual. Claro. Y lo que el entrenador ve en el partido es muy importante tener un feedback. Porque al final la competición, padres alrededor, aficionados, gente gritándote, ¿qué siente el portero? Es muy importante saberlo, porque te va a ayudar a desarrollar mejores entrenamientos. Entonces yo creo que esos son aspectos importantes a trabajar. Muy bien, Edgar. Vale, pues la siguiente es una valoración global de la formación. Además, lo tuyo es bastante reciente, o sea que, ¿qué valoración harías del curso en sí? Yo mi curso lo recomiendo. Es más, creo que tenéis a un chico que se llama Carlos, os ha mencionado varias veces en Instagram y demás, que lo está haciendo porque me está ayudando con un grupo de chicas que estamos entrenando aquí también. Y él fue portero también, estaba buscando un tipo de formación y la verdad que está muy a gusto también con el grupo, con el trabajo, con el curso en general. Yo lo valoraría muy bien. La formación es muy buena. Además, yo soy claro defensor de la formación continua. Considero que hay que seguir formándose, puesto que, lo dicho, el fútbol cambia, el mundo cambia y el fútbol cambia. Y lo que hoy está de moda, mañana sale algo nuevo y hay que saber controlar todas esas variables desde el punto de vista entrenador, desde el punto de vista del jugador. Entonces, el curso está muy bien centrado hacia las necesidades del portero actuales. Eso es muy importante. Y hay que formarse y yo creo que es una buena idea. Bueno, lo dicho, el de director de metodología, que también lo he hecho, también lo recomiendo. Pero bueno, el de portero lo recomiendo especialmente. No, muy bien. Además, nosotros también partimos de la base que tú comentas, que el fútbol cambia y que creemos que es muy importante esa formación continua. De hecho, lo solemos recalcar en todas estas charlas, entrevistas con alumnos, que nuestros cursos son actualizables. Es decir, tú una vez adquieres la formación, vas a tener acceso de por vida a ella y podrás seguir visualizando esas futuras actualizaciones que vayamos haciendo. Por poner un ejemplo de tu caso, ya tú has terminado el curso de porteros, pero es que está programada para verano de 2022 una actualización de contenidos con nuevas ponencias, con actualización de las clases, es decir, porque claro, no es lo mismo lo que hemos impartido nosotros en el curso en 2020 a lo que puede salir en 2022, porque pueden cambiar las normas, pueden salir una aplicación que es interesante. Es decir, que nosotros partimos de esa base de actualizar todos los cursos y que el alumno, pues independientemente de que lo haya terminado, pues, pueda beneficiarse de esas futuras actualizaciones, porque partimos de la base que tú bien comentabas, que es esa formación continua. Entonces, en ese sentido, pues lo volvemos a recordar que
bueno, que tienen acceso de por vida al curso y que todas esas actualizaciones están incluidas en el precio que abonan al principio. Vale, la siguiente, Edgar, nos gustaría saber un poco el desarrollo de ese trabajo final, esa elaboración de sesiones. ¿Qué te pareció ese trabajo? A mí me consta que en tu caso gustó bastante, así que coméntanos un poco qué tal esta experiencia. Pues la verdad que ha sido una experiencia muy gratificante desde el punto de vista que me ha hecho pensar. Al final yo creo que los entrenadores tenemos muchas veces que pensar, ¿no? Y me ha hecho pensar porque, bueno, la idea que proponéis es, bueno, un trabajo con 2 porteros, Sí. con diferentes puntos fuertes y puntos débiles y gestionar, bueno, pues diferentes sesiones de entrenamiento, digamos, como un pequeño microciclo semanal, ¿no? Sí. Entonces, tienes que realmente ver lo que necesita ese portero o ese grupo de porteros, cómo puedes gestionarlo de la mejor manera posible desde el punto de vista del entrenador de porteros. Eso te obliga a pensar. Y es realmente lo que tiene que hacer el entrenador día a día. El trabajo del entrenador no es llego al campo, improviso y me voy a casa. Eso el jugador lo nota. Si tú improvisas, el jugador lo nota, pero lo nota mucho. Y yo como jugador que he tenido algún entrenador así, lo notas realmente. Claro. Entonces, te ayuda realmente a pensar y a decir, pues tengo que ir más en esta dirección o en aquella. Realmente ha sido un trabajo que a mí me ha ayudado a, primero, recapitular todo lo aprendido, porque el curso da mucha información. Sí. Al final tienes que volver, revisar, darte cuenta de cosas y eso es muy importante porque a veces te puedes olvidar cosas, te puedes no dar cuenta de muchos detalles y te hace pensar, que es lo más importante. El entrenador tiene que sentarse y pensar qué es lo que necesitan mis porteros y mi equipo y cómo puedo darles el mejor servicio posible para que luego ellos me lo den de vuelta durante el partido. Al final, yo siempre se los digo a los niños, mi trabajo se acaba el viernes, el sábado, el día del partido es vuestro día. A mí me encantaría estar de pantalón corto, poder jugar, pero no es mi momento, es el vuestro. Ahora os toca darme lo que yo os he dado durante la semana, dármelo vosotros a mí y demostrarme que realmente habéis aprendido. Entonces, eso es muy importante. Muy bien, Edgar. La siguiente nos interesa un poco, en el caso de que haya alguna persona que tras ver esta charla pues esté planteando formarse como entrenador de porteros o incluso alguien que ya esté formándose o iniciándose en el mundo del portero, ¿algún consejo que le podrías dar? Pasión. Mi consejo es pasión, siempre. Todo lo que hagas, hazlo por pasión y desde luego, pues todo lo que, desde cualquier punto de vista, siempre pasión y formación. Al final, por mucha pasión que tengas, si no te formas, tu trabajo siempre va a cojear por algún punto. Por lo tanto, lo primero que hay que tener es pasión porque el entrenador siempre, lo que hablábamos antes, si yo llego desmotivado al entrenamiento, el jugador lo siente, lo sabe. Entonces yo tengo que ir con pasión, que aunque esté cansado, que venga de otro trabajo, que se note que quiero. Y el niño, el jugador, lo va a notar. Y después, a partir de ahí, formación, lectura de libros, que incluso libros antiguos, aunque estén un poco desactualizados, siempre te van a dar ideas. Todo lo que sea formación que te ayude a ampliar conocimientos, porque eso te va a ayudar a crecer a ti, como persona, como entrenador, pero va a ayudar a crecer a los que están a tu alrededor y a los niños. O a los jugadores, llevándolo al mundo profesional. Que el jugador del mundo profesional también aprende. Total. Entonces, yo creo que eso es lo más importante. Perfecto, vale. Pues la última, nos gustaría conocer un poco sobre esos planes de futuro que tienes tú, bueno, teniendo en cuenta cómo está la situación, a corto o medio plazo, ¿qué te planteas? Bueno, pues realmente son varios años ya entrenando. Entonces, bueno, mi idea es seguir en el mundo del fútbol, eso desde luego. Pero estoy abierto a cualquier opción ahora mismo. La situación es difícil ahora mismo con el tema, bueno, mundial que nos ocupa, ¿no? Aquí, por suerte, estamos bastante bien, eso hay que decirlo. Pero la verdad que, bueno, todo es seguir creciendo desde el punto de vista profesional y personal. Yo siempre digo crecer no es siempre ir hacia el mundo profesional. A veces, en ocasiones, hay que dar lo que se considera, o mucha gente considera, un paso hacia detrás para ir 2 hacia adelante. Entonces, seguir creciendo profesionalmente, seguir creciendo personalmente, formándome, porque eso al final me va a ayudar.
en todos los ámbitos de la vida y sobre todo estar en conexión con el fútbol, desde cualquier punto, porque yo creo que mi vida sin el fútbol ahora mismo se quedaría un poco coja. Muy bien, Edgar, muy bien. Pues nada, por nuestra parte, simplemente agradecerte la confianza en las dos formaciones que adquiriste con nosotros. Por supuesto, en este ratito que hemos podido cuadrar para hacer esta charla, que bueno, que siempre has tenido predisposición a ayudarnos también a nosotros. Así que nada, simplemente pues decirte que cualquier cosa a la que te podamos ayudar nosotros a ti, cuenta con nosotros porque bueno, ha sido un placer el tenerte como alumno y nada. Cualquier cosa a la que te podamos ayudar, aquí está FEC para ayudarte en ese sentido, ¿vale? Nada, muchas gracias a vosotros, sobre todo, bueno, por la invitación a la charla, por la formación, ha sido realmente un placer. No te pienses, estoy pensando en la siguiente, ya estoy pensando en el siguiente curso. Qué bueno. Así que muchísimas gracias por todo. La verdad que, lo dicho, la formación la recomiendo y estas charlas creo que son muy, muy importantes y siempre nos enriquecen a todos. Así que muchísimas gracias. Muy bien, Edgar. Pues estamos en contacto. Un saludo a todos. Chao.